Hacía calor en el trópico, un tipo de calor desconocido para los hombres a bordo de las naves Niña, Pinta y Santa María, dirigidas por el explorador italiano Cristóbal Colón. Habían pasado meses desde que estos hombres habían dejado sus ciudades natales en Europa, y hasta entonces eso era todo lo que conocían. Se les encomendó una tarea difícil e incluso peligrosa. España contrató a Colón para encontrar una nueva ruta de la seda hacia Asia. Necesitaban hallar otros caminos para comerciar y comprar especias. Pero eso no era para nada un trabajo sencillo. Cruzar el océano nunca lo es. Pocos sabían aquellos marineros que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¡Tierra a la vista!, debió de gritar alguien a bordo. Pero cuando por fin pisaron aquella nueva tierra extranjera, descubrieron que no estaban en Asia. Habían desembarcado en América. Seguro que ya has oído esta historia. Históricamente, Colón llegó a las Américas en el 1492, pero ¿qué habría pasado si su barco se hubiera enfrentado a una tormenta letal en el Océano Atlántico y nunca hubiera llegado al Nuevo Mundo? ¿Cómo sería la historia actual? Lo primero es lo primero. Nadie descubrió nada. Cuando decimos que América fue descubierta, estamos ignorando a las millones de personas que ya vivían aquí. América solo fue descubierta desde el punto de vista europeo. Colón solo habría descubierto algo si al llegar allí se hubiera encontrado con hectáreas y hectáreas de tierra vacía. Pero ese no fue el caso en absoluto. En segundo lugar, Colón no fue el primer explorador que desembarcó en América. Aunque parezca mentira, los vikingos se acercaron a las costas americanas en el siglo X. Sus expediciones han sido bien documentadas y aceptadas por los estudiosos. Esto es lo que pudo haber sucedido alrededor del año 1000 de nuestra era, cuando el explorador vikingo Leif Erikson navegó hasta un lugar llamado Vinland. Lindo nombre, ¿no? Ahora es una región de Canadá llamada Terranova, pero su tripulación no se quedó mucho tiempo. Llegaron y encontraron a 10 nativos americanos durmiendo la siesta bajo sus canoas volcadas. Intentaron comerciar, pero supongo que los vikingos no eran demasiado amistosos y a los americanos no les cayeron muy bien. Según el relato de los vikingos, se sintieron superados en número y amenazados, así que navegaron de vuelta a su tierra. Eso tiene sentido, ¿verdad? Como dije antes, había millones de personas viviendo en el enorme continente americano. Cualquier extranjero hubiera sido superado en número allí. Ahora echa un vistazo a lo que América del Norte parecía antes de que nuestro amigo Chris llegara allí. No estaba dividida en los estados normales a los que estamos acostumbrados. Y si Colón nunca hubiera llegado, probablemente los Estados Unidos nunca se habrían unido para empezar. Después de todo, había cientos de nativos americanos viviendo en estas tierras y vivían entre sus propias tribus, muy distintos de los europeos. No es exacto pensar que no existían sistemas políticos en América antes de la llegada de los europeos. Solo tenemos que entender que eran diferentes a los que estamos acostumbrados hoy en día. Cuando los europeos llegaron, importaron con ellos sus sistemas de creencias, desde religiosas y sistemas lingüísticos hasta cosas tan simples como los hábitos de vestir. Si América se hubiera desarrollado por sí sola, quizás su sentido de la moda sería completamente distinto hoy. Los europeos ya tenían un sentido de la moda desarrollado cuando llegaron a Occidente. Llevaban cosas como esto y esto. Pero esos no funcionan en el trópico, ¿verdad? Para ellos, la moda tenía que ver con mostrar un cierto estatus económico, mientras que en América eso no existía. Para los nativos americanos, la ropa era principalmente funcional y estaba relacionada con el clima. En los más cálidos, los nativos usaban prendas cortas para cubrir sus partes íntimas. Caminaban con el torso desnudo y usaban zapatos conocidos como mocasines. Sí, parecidos a los que probablemente tengas. En climas más fríos, recurrían al uso de parcas de piel y cuero. Por supuesto, también estaba la ropa especial para ceremonias. Así que supongo que si Colón nunca hubiera llegado a América, marcas como Gap, Hollister y Forever 21 nunca habrían existido. Pero podríamos vivir con ello, ¿no? He aquí una idea descabellada. Supongamos que en el siglo XVII los nativos americanos habrían desarrollado complejas habilidades de ingeniería. Construyeron grandes barcos, quizá un poco más pequeños que los tradicionales navíos europeos, y decidieron aventurarse a cruzar el océano. Digamos que fueron ellos quienes llegaron a las costas europeas, a lugares como España y Portugal. Llevaban consigo regalos y mercancías para comerciar, por supuesto.
Esta era también una práctica común entre ellos de vuelta a casa, conocida como potlatch. Claro, fueron recibidos con recelo por los europeos, que solo habían comerciado con Asia. Pero con este encuentro invertido se inició un tipo diferente de relación entre nativos americanos y europeos. Como los europeos no reclamaban la propiedad de América, los pueblos del llamado Nuevo Mundo no se consideraban inferiores a ellos. En realidad se mantenían codo con codo como iguales, cada uno con su propio poder y conjunto de conocimientos. Los nativos americanos enseñaron a los europeos un nuevo tipo de sistema de gobierno, uno más descentralizado. Así que las estructuras de gobierno de hoy en día serían muy diferentes. Tal vez los europeos decidieron que 4 años era mucho tiempo para que alguien ostentara el poder de decisión, por lo que implementaron elecciones más breves y frecuentes. Y el paisaje de las ciudades europeas también cambió mucho. En lugar de enormes estatuas de cobre y bronce que mostraban a hombres en barcos camino de las Américas, los europeos construyeron tótems en honor a sus alianzas con los nativos americanos. En cuanto a conocimientos médicos y medicinales, tenían mucho que intercambiar. Mientras los europeos avanzaban en la medicina tradicional, los estadounidenses habían desarrollado un impresionante conocimiento de las hierbas que podían curar una serie de cosas. Antes de que se dieran cuenta, los europeos vendían distintas variedades de plantas en sus establecimientos farmacéuticos. Sin embargo, tenían una gran barrera: el idioma. Como los europeos nunca llegaron a las costas americanas, tampoco enseñaron su lengua a los estadounidenses. Así que, tal vez, en este escenario, ambas culturas trajeron a sus mejores lingüistas e intentaron crear una nueva lengua desde cero. Algo que pudiera ser comprensible desde ambas perspectivas y que pudiera abarcar las visiones del mundo de ambos. Las implicaciones de esto en la vida moderna serían realmente profundas si te detienes a pensarlo. Supongamos que esta lengua recién creada contuviera algunos símbolos y dibujos. Verás, los nativos americanos a menudo contaban historias utilizando símbolos conocidos como pictogramas. A veces eran bastante literales. Como puedes ver, una montaña era representada por, una montaña. Es una locura pensar que este sistema de comunicación existe desde hace 5000 años, ya que fue inventado por los sumerios. Y oye, quizá hasta los teclados de nuestras portátiles vendrían equipados con estos símbolos y se podrían escribir correos electrónicos visualmente más híbridos y divertidos que los que se escriben hoy. El paisaje americano también habría cambiado. Verás, si ni Colón ni ninguno de los otros tipos europeos que fueron tras él hubieran llegado al llamado Nuevo Mundo, las ciudades centroamericanas y latinoamericanas tendrían un aspecto completamente distinto al actual. Quizá los bulliciosos imperios de la época, como el Inca, el Maya y el Azteca, habrían crecido enormemente. Para ser justos, ya eran bastante grandes cuando llegaron los europeos. Algunas ciudades mayas precolombinas eran tan grandes como el Londres y el París medievales en términos de población. Pero vaya, el imperio maya habría crecido tanto que podría haberse extendido por toda América Central. Podrían haber desarrollado su arte de construcción de pirámides hasta el punto de conseguir construir una aún más grande que la pirámide de Giza en Egipto. Entonces vendrían turistas de todo el mundo a visitarla. Y en Sudamérica, digamos que la región podría haberse convertido en una inmensa selva, mayor que el Amazonas. Los incas podrían haberse extendido por los Andes y luego al continente. Lugares como Brasil y Argentina nunca habrían existido, pero en su lugar habrían surgido asentamientos tropicales de ensueño que se habrían convertido en una referencia mundial de vida sostenible.